A continuación nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1 dice, la reforma agraria fue la mayor demanda social de la década del 60 y recién fue aplicada por decreto del gobierno de las Fuerzas Armadas el 24 de junio del año 69. Con respecto a dicha reforma agraria, señale lo correcto. Dice, la población más beneficiada con la reforma agraria se concentró en la sierra por encima de la costa. Eso es falso, en relación que ya sabes tú que las SAIS y las CAPs fueron de proporcional manera beneficiadas tanto en la sierra como en la costa. Punto 2 dice, al realizarse la expropiación de las haciendas, se crearon en su lugar un sistema de cooperativas agrarias. Eso es verdadero. Quiero explicarte este proceso de expropiación. Quiero que entiendas, por favor, que el gobierno de Velasco Alvarado, si bien es cierto, solo ejecuta la reforma agraria, ellos no son los que la planean, porque recuerda que esto viene desde el segundo gobierno de Pradú Garteche. Velasco Alvarado expropia. Eso quiere decir que no es que le quita las haciendas a los gamonales y ya ahí nada más queda la cosa. No, el Estado peruano se compromete a entregarles una reparación por esos espacios que ha ocupado ahora para la repartición de tierras. Entonces tu ítem número 2 es verdadero. Se crea un sistema de cooperativas agrarias llamadas SAIS y CAPS. El punto número 3 dice, se evidenció por parte del Estado un conocimiento poco profundo de la realidad campesina peruana. Eso es verdadero. Es uno de los elementos por los cuales la reforma agraria tampoco dio resultado. ¿Por qué? Porque el Estado simplemente se dedicó a expropiar las tierras, a crear las SAIS y las CAPs y se las entregó a los campesinos sin más ni más. Es más, solamente era tierra, ni siquiera eran semillas, ni tecnología, ni capital, porque eso no estaba dentro del proyecto. ¿Y por qué no estaba dentro del proyecto, profe? Porque la reforma agraria buscaba repartir la tierra de todos los peruanos entre todos los peruanos, pero los capitales de los ex gamonales y hacendados no estaban dentro de ese concepto. Por lo tanto, solo se le entregó la tierra a los campesinos y esto hizo que en verdad ellos no supieran qué hacer con eso, porque en realidad no tenían apoyo del Estado y tampoco la dirección de estos. Inclusive se dieron muchos casos en donde los ex capataces, que eran las manos derechas de los gamonales, que igualmente eran indígenas, comenzaron a aprovecharse del momento y les arrebataban las tierras a los indígenas que estaban en cooperativas, que finalmente perdieron las tierras y no quedó ni en manos de los campesinos ni en manos de los gamonales, simplemente quedó en la mano de los intermediarios por no tener una presencia activa del Estado. Por eso es que tu clave es la letra E, 2 y 3. Pregunta número 2 dice, hacer del Perú un país independiente y cambiar las estructuras para que el Perú se desarrollara con independencia, con soberanía, no un país vencido, de rodillas. ¿Cómo era aquí? Aquí mandaba el embajador americano. Cuando yo era presidente, el embajador tenía que pedir audiencia y yo lo manejaba a 6 pasos y los fregué. Este argumento fue esgrimido por Velasco Alvarado ante César Hildebrand en una entrevista periodística del día 3 de enero del año 77. Y de él podemos inferir que, bien, las respuestas de Velasco Alvarado frente a la propuesta periodística de cómo había desarrollado su gobierno y cuál era su posición frente a los Estados Unidos siempre fue candente. En este caso, vamos a ver que el gobierno de Velasco deja ver, inclusive en esa entrevista, claramente que tiene una postura nacionalista, yo diría ultranacionalista, ¿no? En donde no quería formar parte ni de la Unión Soviética ni de los Estados Unidos, aunque finalmente sí formó parte claramente de la Unión Soviética, que no quería formar parte de la Unión Soviética ni de Estados Unidos porque decía que el Perú no era ni calco ni copia, sino era nacionalismo puro y que además que él se ubicaba en la línea de los no alineados o los del tercer rubro. Este texto nos deja ver que es una postura nacionalista y por supuesto anti-norteamericana ante todo, o sea, antiimperialista. Por eso tu clave es la letra E. Pregunta número 3 dice, la década de 1980 en el Perú tuvo grandes dificultades sociales, económicas y políticas. Establezca la alternativa correcta con respecto a este periodo. O sea, nos preguntan las características de los años 80. Dice, las relaciones militares y diplomáticas con otros países fueron totalmente estables,
sin conflicto alguno. Totalmente falso, porque recuerda que en los primeros años de los 80, ¿no? Vamos a tener problemas con, bueno, los problemas que deja Velasco con Chile. Dice, Sendero Luminoso fue un movimiento subversivo de prácticas terroristas que tuvo amenazado al Estado peruano. Eso es verdadero, ¿no? Es verdadero porque recuerda que Sendero Luminoso tuvo prácticas terroristas que dejaron en zozobra a la población peruana, sobre todo porque el Estado peruano estaba golpeado económicamente, con un caos social y político, y aprovecharon los espacios, sobre todo en la sierra, para poder aumentar su sistema de adoctrinamiento y, por supuesto, con esto poner contra la pared al Estado peruano, ¿verdad? Dice, el Fondo Monetario Internacional buscó durante toda esta década promover la inversión y préstamos en favor del Estado peruano. Eso no es real, porque recuerda que sí es cierto que hay un acercamiento al Fondo Monetario Internacional, pero no es de parte de ellos a nosotros, es de parte de nosotros a ellos. Recuerda que en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry sí hay préstamos norteamericanos, pero porque el Perú se compromete a pagar la deuda que habíamos dejado de pagar también en el gobierno de Alan García. La letra D dice, ante una fuerte devaluación monetaria, el gobierno de Belaúnde estableció como nueva moneda el nuevo sol. Eso es totalmente falso. El que establece la nueva moneda del nuevo sol no es Belaúnde, es Fujimori en el shock económico que intenta hacer para desmontar todas las medidas económicas del gobierno de Alan García. Y la letra D dice, los problemas sociales de esta década eran ajenos a Lima, solo se observaban en las provincias del país. Eso también es falso porque recuerda que en la década de los 80 también van a haber algunos acercamientos, sobre todo de Sendero Luminoso en el VES, o sea, en Villa El Salvador, que también queda en el departamento de Lima, y que es el lugar por donde comienzan las zonas rojas a pulular en la capital, ¿no? Es decir, no estaban vistas de manera clara, pero sí existían. Por eso tu clave es la letra D. Pregunta número 4 dice, Alberto Fujimori venció en las elecciones presidenciales del 90 a Mario Vargas Llosa y su victoria electoral se vio beneficiada por elementos como el desprestigio de los partidos políticos tradicionales. Eso es verdad, porque recuerda que el partido político más tradicional es el APRA y ese también estaba pues vetado por la población, porque aunque hubieran querido regresar a la política peruana con otro candidato, no lo hubieran podido hacer porque Alan García había dejado muy mal la economía peruana. La desilusión política de militantes de la izquierda peruana, sí, eso también. Muchos que habían participado del gobierno de Alan García y que habían apoyado en una izquierda moderada a su gobierno, se desilusionaron porque el gobierno de Alan García comenzó a hacer agua, comenzó a hacer, digamos, una olla de corrupción que terminó finalmente con un gobierno de hiperinflación y de problemas económicos y sociales muy fuertes. Dice el 3, el gran prestigio con el que contaba el ingeniero Fujimori. En realidad, el ingeniero Fujimori no contaba con prestigio político. Como te lo decía, él no tenía mancha política porque nunca había estado en la política peruana. Tú recordarás que Fujimori nunca había sido un gran político, él había sido simplemente el rector de la Universidad Agraria de La Molina y no tenía gran carrera, por lo tanto su prestigio no era el máximo, sino que estos dos factores que hemos visto antes, la desilusión de los militantes de izquierda y el desprestigio de los partidos tradicionales, habían sido algo que lo había empujado a ser el outsider, o sea que nadie se iba a dar cuenta o nadie imaginaba que él iba a ser el presidente de la República. Por eso tu clave es la letra D, 1 y 2. Como cada semana, eso ha sido todo por este capítulo. No olvides que hemos llegado al final del curso, solo al final teórico, porque la siguiente semana te espero con las preguntas. ¡Chao!